¿Existe el síndrome de la segunda temporada? ¿Es eso lo que le está sucediendo al Leeds? Hoy es lo que vamos a analizar en profundidad. ¿El Leeds no ha empezado bien la temporada, Juan? No ha empezado bien la temporada y sufre un síndrome. No es el de Stendhal, no es el de... No. Síndrome de Stendhal, ¿sabes cuál es o no? Como que te abruma la belleza, ¿no? Muy bien, o sea, te quedas prendado de la belleza, que es lo que le pasó a Stendhal cuando fue a Venecia. Sí, y bueno, luego... no recuerdo si era Venecia o Florencia, creo que era Venecia. Síndrome de Stendhal. Y había más síndromes, pero ahora mismo pues no recuerdo, seguro que hay más síndromes. Un montón de síndromes hay. En este caso vamos a hablar del síndrome de la segunda temporada, ¿vale? ¿Qué es este síndrome? Es lo que le sucede a un recién ascendido en su segunda temporada en la élite, es decir, hay una especie de leyenda, ahora veremos si es cierto o no, ¿vale? Pero hay una creencia en el fútbol inglés que los equipos recién ascendidos muchas veces les va bien en la primera temporada, pero en la segunda se estrellan. Luego veremos algunos casos, pero todos recordaréis el último, que es el de Sheffield United. Sheffield United con Chris Wilder, una gran primera temporada, y en la segunda se estrelló y acabó Wilder despedido, el equipo bajando a segunda división. Entonces, una cosa que además también se aplica en cierto modo a jugadores. Muchas veces se habla de que jugadores que de repente debutan y en su debut tienen un gran año, luego también encuentran ese techo de la segunda temporada y no consiguen seguir mejorando. En este caso estudiamos el de los clubes y no sé hasta qué punto, Ilie, es este síndrome cierto o simplemente fruto de una ilusión. Vamos a analizar los datos y luego veremos qué le pasa al Leeds, si es este síndrome o es que tiene otros problemas. Vale, lo que hemos hecho ha sido analizar las primeras 28 temporadas de la Premier League, es decir, 85 descensos, que son 27 temporadas con 3 descensos y una temporada con 4, ¿vale? Porque ya sabéis que la Premier empezó siendo de más equipos, se redujo, entonces hubo una temporada con 4 descensos, el resto han sido de 3. Es decir, que ha habido 85 descensos, ¿vale? En total. Solo se ha producido el síndrome de la segunda temporada, es decir, de estos 85 descensos, solo 12 veces fueron equipos que estaban en su segunda temporada en la élite. Es decir, que da la impresión de que no existe. Pero hemos ido más allá, porque, claro, como estamos hablando del síndrome de la segunda temporada, lo que hemos hecho es quitar las 2 primeras temporadas de Premier. Pues lógicamente, pues ahí no te sirve, ¿no? Porque tienes que quitar las 2 primeras temporadas porque cuando técnicamente pasa es en la tercera que ya no estás, ¿vale? Hemos quitado las 2 primeras temporadas, ¿vale? Así que hay 79 descensos en total, ¿vale? En lugar de 85, 79 descensos. Solo se ha producido un descenso de un equipo en su segunda temporada el 15.1% de las veces, desde 1995. La Premier empezó en 92, quitamos esas 3 primeras temporadas, empezamos en 95, siguientes temporadas, solo el 15.1%, el descendido ha sido un equipo que estuviera en su segunda temporada. Así que podemos afirmar, Juan, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarnos, que el síndrome de la segunda temporada no existe. Así que buenas noticias para el que no lo tiene. Ya está, no existe. Le pasarán otras cosas, pero puede ser muy malo. Claro, pues y bajar. Eso es. Que tampoco le pasa al Leeds, pero puede ser muy malo y bajar. Eso es, pero no será por el síndrome de la no será por el síndrome. Por cierto, ¿vale? que esto ya está bien, hombre, ya está bien. Están inspirados, si no me equivoco, síndrome de la segunda temporada que hizo la BBC, ¿no? Si no me equivoco. Por ahí. No, esto lo saca de otro sitio. Bueno, pues ya está, perfecto. No saca de otro sitio. No sé, la BBC hizo un estudio, pero no es este. Y luego hay otra cosa interesante, que esto lo he puesto, que es cuántas temporadas aguantan los recién ascendidos de media. Entonces, esto es interesante. Un equipo que asciende a Premier por primera vez en toda su historia, por ejemplo el Brentford, de media aguanta casi 5 temporadas. Bueno. Es decir, que no hay síndrome de segunda temporada. Normalmente de media aguanta 5. Cuando es tu segundo descenso, es decir, la segunda vez que has ascendido a Premier y vuelves a bajar, segunda vez, una media de 2.72. Tu tercer descenso, 3.25. El cuarto, 4.20. Y el quinto, una temporada, porque solo le ha pasado a un equipo, que si no recuerdo mal, no sé si es el Crystal Palace o el Norwich, no lo recuerdo, que subió a la quinta y bajó a la primera. Bueno, al final no es fácil encontrar una cierta coherencia en estos números, lo cual nos quiere decir que cada equipo se comporta un poco de una manera aleatoria y que no necesariamente existe ni un síndrome de la segunda temporada, ni de la tercera, ni de la cuarta. Cada equipo tiene sus propias circunstancias y al final esto es una especie de cliché que se instauró en los medios y que, pues bueno, pues podemos ahora mismo desmentir. Eso es. Sin embargo, sí ha habido equipos que han sufrido el síndrome de la segunda temporada, que ya hemos dicho que no es un síndrome ni es nada, pero sí que ha habido equipos que en su segunda temporada, después de ascender, les ha ido muy mal. Hemos mencionado ya al Sheffield United, vamos a recordar algunos otros ejemplos. El primero que viene a la mente, desde luego, y posiblemente el más dramático, fue el de Ipswich Town. Ipswich Town, que ascendió para la temporada 2000-2001, era favorito absoluto para el descenso, a finales de abril era tercero,
y acabó quinto y entró en Copa UEFA. En su primera temporada. En la siguiente ganó uno de sus primeros 18 partidos y acabó descendiendo de forma ignominiosa. Sí, este es uno de los claros ejemplos, como también lo es, por ejemplo, el del Wigan Athletic, un equipo que consiguió el ascenso por primera vez en toda su historia a la primera división en la temporada 2004-2005 y lo hicieron finalizando como segundos clasificados en Championship, solo por detrás del Sunderland. Finalmente, en esa primera temporada de debut, acabaron décimos. Sin embargo, Ilie, todo se torció de nuevo en esta segunda temporada. Sí, en la segunda temporada, después de esa buena primera posición, en la segunda temporada una racha de 8 derrotas consecutivas en el periodo navideño, pues acabó condenándoles a la zona baja, pero, en este caso el Wigan Athletic sufrió el síndrome en la segunda temporada, pero se salvó in extremis, porque llegó al último día de la temporada enfrentándose al Sheffield United, con todo por jugar, duelo directo por la salvación, y un penalti de David Answorth le permitió al Wigan vencer por 1-2 en Bramall Lane, superar al Sheffield United y salvarse en extremis. Claro, pensad que el síndrome de la segunda temporada es un síndrome que la segunda temporada te va muy mal, no necesariamente desciendes, ¿vale? Sí. O sea, la primera temporada te va bien o normal, y la segunda te estrellas. El Wigan le fue muy mal, pero consiguió salvarse sin extremis en el último día de la temporada. En este caso, el doctor le dijo: tiene usted síndrome de la segunda temporada, aunque no existe, está virtualmente muerto y no sé cómo ha sobrevivido. Esto es así. Es un caso de estudio clínico, como también lo es el Reading, que consiguió salir de Championship con una temporada de récord, la 2005-2006, ganando su primer ascenso a la primera división con 106 puntos, ¿eh? Después de haber conseguido 106 puntos, algo que es un absoluto récord para la segunda división. Y esto pues fue continuado posteriormente con una buena participación en Premier. En este caso, una primera temporada en la que acabaron octavos. Sin embargo, pues como ya sabéis, aquí no hay ningún tipo de spoiler, la segunda temporada va mal. Sí, efectivamente el equipo de nuestro amigo Steve Coppell, Steve Coppell se llama, Paul Coppell, ¿cómo era? Coppell. Ahora no me acuerdo el nombre, bueno, es igual. Nuestro amigo Coppell, que por lo que sea hace muchos años que ya no entrena, encadenó, atención a esto, 8 derrotas consecutivas, récord absoluto del equipo, y a pesar de que en la última jornada ganaron por 4-0 al Derby County, no fue suficiente para salvar la categoría y acabaron descendiendo en la segunda temporada por diferencia de goles. Otro caso, de nuevo, es el Birmingham City, que en este caso representa esta imagen del club ascensor que muchas veces os hemos comentado, ese equipo que está atrapado entre la segunda y la primera división y asciende y desciende de manera prácticamente consecutiva. En este caso, el Birmingham en la temporada 2009-2010 consiguió su tercer ascenso en solo 8 temporadas. Increíble. En ese momento en el que estaban pasando muchas dificultades para consolidarse o bien en la segunda división o bien en la primera del fútbol inglés. En esa temporada de Premier, tras su regreso en la 2009-2010, consiguieron acabar novenos, de nuevo una buena clasificación para un recién ascendido. Sin embargo, el año siguiente, pese a que parecían estar salvados e incluso ganaron la Copa de la Liga, con aquel choque entre Koscielny y Szczesny, que marcó Obafemi Martins. Todo se fue al carajo. Sí, todo se fue al carajo porque el equipo, entrenado por aquel entonces por Alex McLeish, acabó la temporada como el equipo con menos goles a favor. En toda la temporada ganó solo 8 partidos y acabó en el puesto número 18 y descendiendo a la segunda división. Y finalmente, otro ejemplo clarísimo es el de Sheffield United, que ya conocéis, es el más reciente de todos. Blades. En su regreso a la Premier, recordarás que estuvo en zona europea buena parte de la temporada. Sí, se pincharon, de hecho, sobre todo en la segunda vuelta. Sobre todo después de la pandemia, de hecho, con aquel gol que les tangaron en Villa Park. Madre mía, recordarás, madre mía, el ojo de halcón. Al final acabaron novenos, su posición más alta en 28 años, pero la temporada siguiente fue un desastre absoluto. Chris Wilder acabó siendo despedido, el Sheffield United acabó descendiendo a la segunda división. Hemos hablado del síndrome de la segunda temporada, ya hemos visto que no existe, así que el problema del Leeds United no es un teórico síndrome de la segunda temporada. Así que vamos a analizar a continuación qué es lo que le pasa al Leeds. Para empezar, el Leeds es un ejemplo de estabilidad. Es un ejemplo de estabilidad, mismo entrenador, Marcelo Bielsa, mismo modelo de juego, eso es inalterable en el loco, mismo sistema. Las
principales cambios a nivel deportivo pues han sido incluso estabilidad a nivel directivo. Sí, estructural. Con Víctor Horta, Andrea Radrizzani, no sé si ha aumentado un poco el porcentaje de los San Francisco 49ers, de nuestra amiga Denise, creo que se llama. Denise. Eso es, sí, Denise no me acuerdo porque yo no grabé el vídeo, pero han aumentado el capital, aunque Radrizzani sigue siendo el mayoritario, pero en general un club muy estable que además ha estado siempre rindiendo bien, porque aunque no consiguieran el ascenso en los primeros años de Bielsa, ya parecía que el plan estaba en marcha y además funcionando, simplemente era cuestión de tiempo que llegaran a Premier League, como finalmente se probó. Así que los únicos cambios que podríamos decir que se han incluido en el equipo, sobre todo en la plantilla este año y en el 11 titular, han sido Junior Firpo y Daniel James, sobre todo este último, un gran anhelo de la dirección deportiva, como, bueno, pues como bien sabéis. Sí, así que, y además en teoría dos fichajes que en teoría iban a elevar el nivel del equipo. Hemos analizado algunos datos clave, ¿vale? No hemos profundizado más en este momento, luego habrá un análisis un poco más profundo de algunos futbolistas, pero hemos hecho un análisis un poco macro del Leeds de la temporada pasada, 38 partidos, y de las 9 jornadas que llevamos en esta. En cuanto a posesión, el Leeds ha aumentado más de un 3%, ha pasado de un 55.1 la temporada pasada a un 58.9 en esta, casi 4 puntos de posesión, es decir, que es un equipo que tiene más el balón. Sin embargo, prácticamente dispara a portería lo mismo, 13.7 por partido la temporada pasada, 14 en esta. En cambio, donde sí hay un enorme empeoramiento es en los disparos en contra por partido. La temporada pasada eran 14,7, que fíjate ya que la temporada pasada les disparaban más de lo que disparaban ellos al rival. Y en esta se ha acrecentado esto. La temporada pasada era 13,7 y 14,7, lo que les disparaban en contra, un disparo más en contra de los que ellos tenían a favor. Y en esta son 2. Ellos disparan de media contra la portería rival 14 veces y el rival les dispara 16 veces. Pero vamos ahora, como siempre, a analizar los expected goals, que ya sabéis que siempre nos dan una capa subyacente de información. Eso es, en caso de los expected goals a favor, la temporada pasada tuvieron un total de 57,5, que es algo inferior a la cifra que finalmente alcanzaron de 62. Esto equivale a alrededor de 1,51 goles por partido a favor. Esto ha descendido, esta media de expected goals, hasta 1,36 esta temporada. Y es que en esta temporada se esperaba que hubieran marcado 12,3 goles y en cambio solo han convertido 8, por lo que ya decimos que muchas veces lo hemos explicado con los expected goals, parece que lo normal sería que estuvieran marcando algún gol más del que lo están haciendo, pero vemos cómo esa incidencia ofensiva desde luego se ha visto resentida por algunas bajas que ahora comentaremos, pero sí puede haber un cambio ahí, ¿no? Esa expectativa de menos goles por cada partido. En cuanto a los expected goals en contra, la temporada pasada se esperaba que hubieran encajado 62,9, encajaron 54 y esto equivalía pues a 1,65 por partido. De nuevo, también han empeorado en el registro defensivo porque en este caso tienen un promedio de expected goals de 1,74 en total en todos los partidos. En estas primeras 9 jornadas son 15,7 y han encajado alrededor de 16, así que más o menos, por lo menos en cuanto a goles encajados, están en lo esperado. Sin embargo, no lo estaban la temporada pasada. Claro, entonces, en realidad, si analizamos los expected goals a favor y en contra por partido de la temporada pasada y esta, nos damos cuenta que no es tan diferente. Es decir, la temporada pasada tenían unos expected goals por partido de 1,51 y en esta de 1,36. Ha empeorado, pero no es dramático. En los expected goals en contra la temporada pasada era 1,65 y en esta es 1,74. Ha empeorado, pero tampoco es dramático. ¿Qué es lo que ha cambiado sobre todo? Que la temporada pasada estaban mejorando los expected goals, es decir, la temporada pasada deberían haber marcado 57 y marcaron 62, 5 más. La temporada pasada deberían haber encajado 63 y encajaron 54. Es decir, la temporada pasada mejoraron, rendieron por encima de lo que los expected goals nos estaban diciendo. En esta, ¿qué pasa? Que están prácticamente al nivel de expected goals en expected goals en contra, porque han encajado 16, deberían haber encajado 15,7, o sea que están encajando los que tienen que encajar, cosa que no sucedía la temporada pasada, insisto, y en cambio en ataque, y aquí sí que se va a notar una de las grandes bajas de esta temporada, no están marcando los goles que están creando, ¿vale? Deberían haber marcado más de 12 y han marcado 8, es decir que aquí sí que se está produciendo un empeoramiento. Posiblemente esto apunta pues a la baja de Patrick Bamford,
Sí. como a nadie se le escapa. Evidentemente hay que poner un pequeño asterisco en todas estas estadísticas porque la muestra de la temporada pasada es mucho más grande con 38 partidos completos. En esta apenas hemos completado 9 jornadas, entonces evidentemente todas las estadísticas te pueden llevar a engaño porque todavía es una muestra muy pequeña. Cuando haya más partidos sí que se podrán adivinar quizás tendencias a más medio-largo plazo, pero evidentemente, Ilie, pues ha habido bajas muy importantes. Yo creo que este es un capítulo importantísimo para explicar el momento del Leeds United. Mencionábamos al propio Bamford, que fue el año pasado absolutamente capital en la parcela ofensiva, pero es que no es el único que se ha perdido partidos esta temporada. Sí, ya sabéis que la temporada pasada uno de los fichajes estrella del Leeds fue Robin Koch, luego pues al muchacho le costó. Esta temporada solo ha podido jugar un partido. Robin Koch, el central alemán, ha jugado un solo partido. Recordáis que fue el sustituto de Ben White, es decir, venía un poco a cubrir esa parcela y con un aura pues, similar, digamos, a la de Ben White. Patrick Bamford, el gran goleador de este Leeds United, una temporada espectacular la temporada pasada, solo ha podido jugar 5 de los 9 partidos. Solo 5 de los 9 partidos, es decir, prácticamente la mitad. Lo mismo le ha sucedido al lateral derecho titular, Luke Ayling. 5 partidos también para el lateral, y Calvin Phillips, después de participar en la Euro con Inglaterra, ha jugado solo 6 de los 9. Estamos hablando de 4 titulares que, bueno, pues no han podido, quizás Robin Koch, bueno, quizás con Llorente y Liam Cooper, pues quizá no, pero los otros son titulares absolutamente indiscutibles y se han perdido muchos partidos. Y es evidente, a nadie se le escapa, que en una muestra pequeña de 9 partidos, donde no puedes tener en 3 o 4 de ellos a 4 jugadores titulares, es evidente que tiene un impacto. Esto es lo primero que nos lleva a pensar que en realidad el Leeds no tiene un problema de fondo, ¿no? Sino que es un tema coyuntural por las bajas. Pero hemos seguido escarbando, Juan, en el rendimiento de este equipo y hemos encontrado un futbolista en concreto, y además en una posición muy determinante, que ha empeorado mucho sus cifras respecto a la temporada pasada. Sí, Ilham Meslier, que fue una de las grandes revelaciones de la temporada pasada en Premier League, un portero que demostró su capacidad para estar al primerísimo nivel del fútbol inglés. Sin embargo, esta temporada está, según las estadísticas, en lo más bajo de la clasificación de guardametas de la Liga, y es que es el 23º portero en paradas esperadas, o las paradas que debería haber hecho según la estadística. Post-shots expected goals. Ahí lo tenéis, y eso significa PSXG. Básicamente que ha encajado 1.5 goles más de los que, entre comillas, debería, según esta estadística, mientras que el año pasado era todo lo contrario, encabezaba la Liga siendo el 4º mejor en esta estadística con 5.3 goles salvados al Leeds United, es decir, 5.3 goles que, según la estadística y dependiendo de lo claras que eran las ocasiones y los tiros, deberían haber sido gol si no fuera por su maravillosa intervención. Claro, así que aquí ya encontramos pues una de las respuestas a los problemas defensivos que ha tenido el Leeds United y ese empeoramiento, sobre todo en las cifras en contra. Un Leeds United que ha mantenido su portería a cero en un solo partido, la victoria por 1-0 ante el Watford. Su única victoria en 9 partidos fue, curiosamente, en el único partido en el cual consiguió mantener su portería a cero, así que es evidente que estamos apuntando más hacia un problema defensivo, ¿no? No obstante, un problema que ya se arrastraba de la temporada pasada, lo que pasa que el Leeds era muy apabullante en ataque, pero es verdad que encajaba con cierta facilidad en muchos partidos, que al final se acababa llevando, y esta temporada no está pasando eso. Y luego, por supuesto, pues tenemos que hablar también de Junior Firpo, que era uno de los fichajes, pues digamos, estelares de la temporada en el Leeds, que de momento la verdad es que su rendimiento está dejando bastante a desear, así que pues digamos que entre el bajón de forma de Meslier, las lesiones, la falta de adaptación de Junior Firpo, pues vamos encontrando poco a poco algunas respuestas al mal momento del Leeds. Por otro lado, Juan, también la del Leeds es una plantilla que comienza a necesitar, y estoy seguro que a Víctor Horta le va a encantar hacer este trabajo, porque yo creo que es uno de los grandes retos de un director deportivo cuando llega el momento de renovar una plantilla. Sí, porque al final hay jugadores que están en la treintena, que son jugadores clave, como es el caso de Rodrigo, Dallas, Klich o Ayling, todos ellos por encima de los 30 años, Klich incluso con 31. Así que, evidentemente esto es un punto a tener en cuenta, aunque es verdad también, y en favor de ellos, decir que en el fútbol actual estamos viendo ejemplos de gran longevidad, como por ejemplo Cristiano Ronaldo ahora mismo en el Manchester United, o sea que no tendría por qué ser un problema, pero sí un punto a, como bien tú decías, tener en cuenta de cara a una futura reforma de la plantilla. No obstante, y ya por ir concluyendo un poco, Ilie, vemos que no todos son problemas estructurales, que no ha habido ningún cambio especialmente drástico en el equipo,
equipo, sino que sobre todo estamos viendo que son muchas circunstancias coyunturales, lesiones, problemas de quizás adaptación de nuevos futbolistas, un momento más bajo de forma de algunas posiciones clave que hacen rendir peor al equipo, el hecho de estar por debajo de lo que indica la estadística en los goles que deberías haber marcado y el año pasado haber estado por encima. Todas estas circunstancias, pues yo creo que al final acaban un poco descompensando el equipo. A mí la sensación más a nivel personal que me da sobre todo es que la temporada pasada tenían mucha capacidad ofensiva y este año con bajas, por ejemplo, como la de Bamford, han visto eso muy resentido, no están marcando los goles que quizás deberían y defensivamente mantienen la fragilidad que sí arrastraban anteriormente. Sí, aunque la verdad es que, como bien decía Juan, yo creo que la lógica nos lleva a pensar que el Leeds, una vez que se recuperen todos estos futbolistas que no han podido participar, una vez que Junior Firpo vaya entrando en el equipo, una vez que Illan Meslier, que es un portero muy joven, vaya poco a poco recuperando su nivel de la temporada pasada, el Leeds irremediablemente irá hacia arriba y yo creo que se irá alejando de la zona de descenso. Dicho todo esto, hay que tener cuidado porque el Leeds ha tenido un calendario relativamente favorable en estas 9 jornadas. Todas las cosas que hemos hecho ha sido analizar contra qué equipos, en qué posiciones se ha enfrentado. Eso sí, hay una cierta lógica en los resultados. El Leeds United en estas 9 jornadas se ha enfrentado al segundo, derrota, al cuarto, derrota, al séptimo, derrota, ¿vale? Estamos hablando de Liverpool, West Ham y el séptimo diría que es el Manchester United, efectivamente. Eso es. Se ha enfrentado al octavo, empate, al 11º, empate, le ganó al 14º, el Watford, la única victoria, perdió contra el 16º y empató contra el 18º y el 19º. Es decir, que digamos que solo ha perdido contra equipos que están entre los 7 primeros, esa sería la lectura positiva para el Leeds, pero nadie del octavo para abajo ha conseguido derrotarle. Y yo creo que al final, Juan, esa va a ser un poco la zona en la cual el Leeds se va a acabar ubicando, en esa zona entre el pues quizás entre el... Bueno, te corrijo brevemente que el Southampton sí consiguió derrotarle y es el 16º, pero es el único. En los demás, claro, derrota, sí, 16º derrota. Sí, han sido todos ellos partidos apretados que varios de ellos quizás se podrían haber llevado y entonces estaríamos hablando de otra clasificación en la tabla. Por comentar además brevemente también el calendario que se le viene, por ver cómo puede o no recuperar confianza el Leeds de Bielsa. Hay partidos, hay un poco de todo, porque en el fin de semana ahora va a enfrentarse a Norwich, después al Leicester City, luego al Tottenham, después Brighton, y aquí le viene un pequeño respiro porque tiene Brighton, Crystal Palace y Brentford, que son de 3 partidos, debería intentar sacar algo, aunque por ejemplo hemos visto que el Brentford está a un muy buen nivel contra equipos que superiormente, que teóricamente son superiores, pero ojo a la que se le viene a mediados finales de noviembre. Chelsea, Manchester City, todos estos fuera de casa, Arsenal y Liverpool. Los 4 seguidos. Bueno, veremos cómo le va al Leeds. En todo caso, le deseamos muchísima suerte. Nos encanta ver a Loco y me parece que tanto Víctor Horta como todo su equipo están haciendo una excelente labor en el Leeds, la verdad. Y sobre todo yo creo que es uno de los grandes animadores de la liga. Son un fútbol entretenido y además me parece que objetivamente tiene una plantilla muy superior a lo que están haciendo de momento y una plantilla muy superior a muchos equipos como para no temer por pelear por no descender en esta temporada. Posición final del Leeds para ti. Yo creo que acabarán peor que el año pasado, pero entre el 10º y el 15º. Ahí los Hombre, es muy grande esta horquilla. Di un puesto. Yo digo 12º. Yo digo 14º. Venga, magnífico. Pues con estas predicciones, que por supuesto nos recordaréis a final de temporada cuando Leeds acabe sexto. En Champions. Acabe en Champions, después de un rush final de 15 victorias consecutivas. Nos despedimos. Muchísimas gracias por vernos un día más. Os recuerdo que os suscribáis si no lo habéis hecho todavía. Tenéis aquí abajo los artículos de la tienda que están a un clic de distancia de haceros con ellos y de que estén en vuestra casa. Nosotros nos volveremos a ver en el próximo vídeo.